que la esencia del policial está en los procesos de convivencia, en el proceso de coexistencia. El policía tiene que llegar y ganarse el corazón de los ciudadanos para que ellos aprendan a querer su ciudad, su barrio, su patria. Omar, bienvenido. Espero que estés en línea. Hermano, esta es la página uno del Foro Latinoamericano de Pensamiento y Formación perdón, el Foro Latinoamericano de Debate y Formación en Pensamiento Crítico. Un abrazo, compadre. Y, y bueno, la propuesta es que vamos a hacer la charla a las 9 de la noche para ver si logramos superar el bache de los partidos de fútbol, con la esperanza de que los compañeros no se queden rumbeando. Entonces, mano, un abrazo y gracias por aceptar la invitación. Coronel Omar Rojas, bienvenido a también su canal. Nos complace tenerlo por acá y una persona que ha estado tan comprometida en los temas juveniles y en los temas del desarme, pues no es más que una persona que tiene ya suficiente para ser bien recibido en este canal. Reciba un fraternal saludo. Yo como colombiano me parece extraño estar saludando a un, me ha parecido extraño estar saludando a un ex coronel de la policía, pues quién sabe cuántas veces posiblemente pasamos al lado cuando yo marchaba y me manifestaba en las marchas ciudadanas que armábamos las organizaciones sociales en Colombia. Pues quién sabe cuántas veces habremos cruzado cerca el uno del otro. Pero me alegra saber que hay sitios de encuentro y de encuentro en causas comunes como es no desperdiciar la vida de los jóvenes en querellas y en disputas y en cosas parecidas y saber que compartimos un espacio donde queremos un mejor día, un mejor mañana para cada uno de nosotros. En nombre de los excluidos e incluidos, de los analfabetas y alfabetas, de los que no tienen participación y de los que la tienen, en nombre de los campesinos y campesinas, de los empleados y desempleados, y de nuestros hijos e hijas, tengan todos los integrantes de este pensamiento crítico una feliz noche. Antes de reflexionar sobre el emocionante tema de la paz en el territorio colombiano, y con el propósito de que nos ambientemos para las 9 de la noche, permítame, con todo respeto, hacer la siguiente reflexión. Hemos perdido la sensibilidad por el otro. El otro no existe. El otro es diferente a mis creencias porque no se arrodilla ante mi Dios. El otro no es mi hijo, es el hijo del otro y su dolor y felicidad me son indiferentes. El otro es diferente a mi color de piel, a mi bandera de partido, a mis ideas. El otro es inferior porque yo soy el elegido. El otro es el enemigo y al enemigo se le debe exterminar. Bárbara guerra que busca eliminar al otro, con los hijos de los otros, no con los míos. Que tengan una feliz noche y se diviertan en los partidos. Bueno, buenas noches, camaradas. Se inicia el conversatorio de esta noche que va a estar a cargo de Omar Rojas, sociólogo con maestría en seguridad pública, coronel retirado de las Fuerzas Armadas colombianas, experto en prevención e innovación social, hoy ya retirado de la política, oficia como líder de los campesinos de Urabá, del campo Rusia, en el Parque Natural Paramillo. Fue candidato al Hombre del Año por la revista Semana, reconocido como defensor de derechos humanos en Urabá
y promotor del sí a la paz en el plebiscito. Lo dejo, enseguida va a aparecer el coronel, el coronel retirado. Va a hacer 2 audios de 5 minutos más o menos cada uno y después vamos a pasar a las preguntas. Hasta luego. Ante la insensibilidad de mis compatriotas, a las puertas del posconflicto. Las reflexiones que en estos días los colombianos expresan alrededor del proceso de paz evidencian el cordón umbilical que nos encadena el sistema patriarcal, donde la verdad absoluta nos insensibiliza por el otro, por el que es diferente por su piel, estatus socioeconómico, credo religioso, cultura e ideología política. La paz añorada no solamente repercute en la cotidianidad de los colombianos, sino en toda Latinoamérica, dado que nos une un territorio, una historia, unos ideales. Soy un colombiano que nací para la guerra porque así lo decidieron mis abuelos, mis padres y los dirigentes de la época. Soy un colombiano a quien la institucionalidad y la religión me enseñaron a odiar a quienes no pensaban, sentían, actuaban y deseaban de acuerdo a mi cosmovisión. Soy un colombiano que, al igual que otros compatriotas, me vi forzado a tomar un fusil. Pero a diferencia de los otros, me correspondió portar un arma en representación de mis conciudadanos, en favor de la ley, la justicia y la Constitución. Soy un colombiano que vi caer bajo la metralla a mis compañeros y a mis amigos, pero que también vi caer al otro, a quien no pensaba y actuaba como me enseñaron mis mayores. Soy un colombiano que debía tragarme el dolor que produce la muerte, que no podía arrojar la más mínima lágrima porque ese sentimiento amargo que me invadía en aquellos momentos, en lugar de humanizarme, debía acrecentar el odio para buscar venganza, para alimentar la ira. Soy un colombiano que vi caer bajo la metralla a mis compañeros y a mis amigos, pero que también vi caer al otro, a quien no pensaba y actuaba como me enseñaron mis mayores. Soy un colombiano que debía tragarme el dolor que produce la muerte, que no podía arrojar la más mínima lágrima porque ese sentimiento amargo que me invadía en aquellos momentos, en lugar de humanizarme, debía acrecentar el odio para buscar venganza, para alimentar la ira. Soy un colombiano que debiera estar orgulloso por ser duro, por no doblegarme ante mis enemigos, por haber portado un uniforme de las Fuerzas Armadas por más de 3 décadas y no haber perecido en la guerra contra la violencia, el crimen y el terrorismo. Soy un colombiano que sentí vergüenza ajena al momento de ver las atrocidades de la guerra, al ver los campos bañados en sangre, al conocer de los hornos crematorios para desaparecer compatriotas, al saber que otros colombianos jugaban balompié con la cabeza de sus enemigos, que bebían su sangre o comían su carne para ser más bárbaros, que asesinaban a los no combatientes para demostrar que la guerra era la única manera para llegar a la paz, a la reconciliación nacional. Soy un colombiano cansado de la guerra. De ahí que con todo respeto me atrevo a preguntar por todos los rincones del país, ¿de quién no va a estar de acuerdo con el esclarecimiento de la verdad, con el reconocimiento de responsabilidad, con el reconocimiento de las víctimas, con sus derechos, con su reparación, con su protección, con el principio de reconciliación y sobre todo con la garantía de no repetición? ¿Quién no va a estar de acuerdo con un fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra, de la creación de una jurisdicción agraria, de la protección de áreas de interés ambiental, del mejoramiento de la estructura vial, del desarrollo social, de estímulos a la productividad para los campesinos, de la formalización laboral y del fortalecimiento de mercados locales y regionales en beneficio de todos los colombianos?
¿Quién no va a estar de acuerdo con que se dé una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la transformación de los territorios afectados? ¿Quién no va a estar de acuerdo que en nuestro país se implemente una cultura que proscriba la utilización de armas en el ejercicio de la política, al ejercicio de una política donde primen valores democráticos, el libre juego de las ideas y el debate civilizado en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas? ¿Quién no va a estar de acuerdo con una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización que atente contra la tranquilidad y la armonía de los colombianos? De la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, para la protección de todos los movimientos y partidos políticos. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la construcción y la consolidación de la paz con una nueva apertura democrática, con la consolidación de los derechos de oposición, el reconocimiento y trámite pacífico de los movimientos sociales, garantizando que el derecho a la protesta no implique el menoscabo de los derechos de quienes no participan en ella? Somos un país bastante interesante, donde tenemos que ir a las urnas para decidir si queremos paz o queremos guerra. Las reflexiones de algunos colombianos, quienes son la minoría, son producto, como lo dije anteriormente, del sistema patriarcal que desde hace siglos implantó principios y valores en la humanidad, adoctrinando a millones de seres humanos. En el proceso Hoy de en día coexistencia, es doloroso, el policía además de vergonzoso, tiene que llegar escuchar y planteamientos ganarse el corazón hitlerianos de los por ciudadanos parte para de que los que no ellos están aprendan a en querer favor de la su paz. ciudad, su barrio, su patria. Al leer Mi Lucha, encontrarán cómo el planteamiento de Kitterer era asesinar a los judíos, negros y homosexuales. Frases que se escucharon en el país durante la última semana como producto de la guerra sucia de los patrocinadores de la guerra y de algunos religiosos frente a una cartilla que buscaba darle herramientas a los profesores para que guiaran a los niños, las niñas y los adolescentes para que no se dejaran manosear de sus padres, sí, tíos, familiares, vecinos o religiosos. Prefiero un hijo muerto que uno marica, escribían en pancartas. Posición esta que me lleva a decirles a los millones que marcharon que no tengan que asesinar a sus hijos por ser maricas o ser lesbianas en un futuro. Les faltó que a esos amantes de la guerra escribieran: prefiero un hijo muerto que un hijo promotor y defensor de la paz. Pero no solamente los pastores se encuentran promocionando la guerra, el no a la paz. Algunos sacerdotes católicos desde sus púlpitos manipulan a su iglesia a través de una verdad acomodada frente a los diálogos de La Habana. Si nos encontráramos en la época de las cruzadas, muy seguramente su bendición sería hacia las espadas de los caballeros, como todavía bendicen hoy en día los fusiles de los militares, para que en la guerra puedan tener mejor puntería, puedan asesinar a sus compatriotas sin temor a ser condenados, sin temor de ir al infierno. Sin embargo, de la misma manera como no todos los policías y soldados colombianos nos arrodillamos ante las ejecuciones extrajudiciales, ante la corrupción de nuestros superiores, compañeros y subalternos, no todos los sacerdotes y pastores se encuentran incendiando el país con sus ideas de guerra, muerte y barbarie. Creo que les he presentado un ambiente de mi sociedad, de la sociedad colombiana. De ahí que me detenga en estos momentos para escucharlos a ustedes, para reflexionar, para meditar y sobre todo para dar argumentos para que nuestra sociedad
sea una sociedad en paz, para que no nos tengamos que seguir matando los colombianos unos a otros. Muchísimas gracias de todo corazón por haberme escuchado. Cuando se entrega el arma, se empieza como un camino distinto, a despejar una ruta diferente. La gente cree que todo está, digamos, trasegado, está, digamos, dibujado por el sendero de la confrontación. Cuando el arma Bueno, se entrega, Mar, se empiezan a abrir como otras estoy posibilidades, realmente otros muy impactada, muy sensibilizada por todo lo que usted ha contado, con el tono que lo dice y con tanta pasión y dolor y toda su expresión en las palabras y en el tono de su voz. Realmente estoy muy conmovida, muy conmocionada sería, pero para salirme de esta conmoción le quería preguntar algo sobre los datos de su currículum y después vamos a entrar, yo voy a tratar de entrar de a poco en todos estos datos que usted dio y voy a ver si le hago otra pregunta en algún momento, pero ahora quería preguntarle por algo más positivo, fue tanto dolor y tanto testimonio desgarrador que usted ha tenido que presenciar. ¿Qué sería el trabajo que usted hace en innovación social y prevención? Usted podría, yo vi algún video de suyo, pero no sé si está relacionado con esto. ¿Usted podría decirme en qué se especializa con el trabajo de innovación social? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Gracias, buenas noches. Bueno, la prevención social siempre me ha interesado. Trabajos concretos en la ciudad de Medellín, logré sacar de los combos de las pandillas juveniles 700 muchachos, de los cuales me asesinaron 30, pero quedan 670 que cambiaron toda su forma de ver el mundo. Estos muchachos no habían terminado la primaria, no habían terminado la secundaria, los sacamos de ahí, los sacamos del contexto de Medellín y nos los llevamos a un sitio donde se les dio durante 6 meses una formación especial, comenzando por enseñarles a quererse y amarse a sí mismos. Muchos no habían tenido un colchón decente, una almohada, no compartían los desayunos, las comidas, entonces les enseñamos eso. Después de que validaron, los mandamos a hacer unas carreras técnicas y tecnológicas y los mandamos por las calles a hablarles a los otros muchachos de los combos y a los niños y niñas de Medellín sobre la experiencia. Fue una experiencia bien interesante. Todavía hago trabajo social de innovación, pero ahora con campesinos. Creo que si llego y le relato ahorita todo ese proceso de prevención que todavía hace, de pronto dejamos a otras personas que nos pregunten sobre la charla, sobre los diálogos y sobre lo que pasa en el país. Yo te propongo, Cristina, que esa parte de prevención nos daría como para otra jornada, pero si ustedes quieren, comenzamos. Compañero, buenas noches. Compa, ¿usted considera que el Estado colombiano, el ejército colombiano tan vinculado con todos los procesos paramilitares, realmente está preparado para respetar todos los acuerdos de paz que se avecinan? Bueno, frente a la pregunta le tengo que decir que a nuestras fuerzas militares, a nuestras fuerzas armadas, se les debe dar una formación y una formación ontológica para que encuentren que la razón de ser es la ciudadanía, es la sociedad. Todavía existen una buena cantidad de militares y policiales que son corruptos,
violadores de los derechos humanos, que no tienen en claro cuál es su razón de ser. Es necesario emprender toda una reestructuración de las Fuerzas Armadas, de los militares y de los policiales. Sin embargo, en La Habana, el gobierno no permitió que se hablara sobre ello. Pero cuando tengamos nosotros una paz, cuando gente transparente pueda llegar a nuestra Cámara y a nuestro Congreso, considero que desde allí se van a levantar voces que digan cuál es la problemática de esos entes de control social. Es necesario, primero, sensibilizar a ese personal. Quiero llegar y terminar su pregunta diciéndole que no solamente esos militares tienen que llegar y cambiar su cosmovisión de mundo. Hay muchos dirigentes políticos, muchos docentes, muchos médicos, muchos ingenieros, muchos profesionales que llegan y son amantes de la guerra, no solamente los militares. Lentamente vamos a construir este país y a partir del 2 de octubre no es que encontremos la paz, a partir del 2 de octubre comenzamos a construir paz. Significa mucho. De concreto, necesitan las fuerzas militares y de policía tener una formación ontológica donde entiendan que su razón de ser son los ciudadanos, que no deben tenernos como en sus enemigos. Tengo que llegar y recalcarles lo siguiente. No todos los integrantes de las Fuerzas Armadas nos arrodillamos ante el asesinato en los falsos positivos. No todos los que llegamos a vestir un uniforme y empuñamos una espada violamos los derechos humanos. Nos enriquecemos con nuestra actividad militar o policial. No todos los integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas somos insensibles ante el dolor de las víctimas. Por aquellos que creemos en nuestra nación, en nuestro país, estamos gritando un sí por la paz. Hola Omar, es un gusto saludarlo desde Bolivia. Aquí suele ser un poco complicado acceder a la información internacional, o al menos a información neutral, a información objetiva, ¿no? Mi pregunta es simple. ¿Cuál es la tendencia al voto que tiene el pueblo colombiano hacia este referéndum? Y la segunda sería, ¿qué escenario usted anticipa? Un escenario post-referéndum. ¿Cuál cree que usted que vaya a ser la situación después del referéndum? Anticipándose a los posibles escenarios, ¿no? A los posibles resultados que pueda darse del referéndum. Bueno, todavía tengo problemas acá, problemas técnicos. Pero frente a la pregunta, si no les alcanzó a llegar, la respuesta es la siguiente. Hoy, después de recorrer el país, creo que ese sí va a ser 4 veces, 5 veces más que el no. De otra parte, ¿qué va a pasar con el país? Los amantes de la guerra han perdido terreno y cada día pierden más terreno. Hoy me alegro que ya de todos los estratos socioeconómicos está saliendo gente en favor de la paz. Sí, de pronto el centro democrático, que es el que llega y promulga la guerra, de pronto van a reaccionar. Pero considero de que esa ayuda internacional de la ONU, de Europa, de Estados Unidos, van a dar garantías para que el país no se incendie.
Don Omar, muchas gracias. Yo quiero hacer un audio, lo voy a llamar más bien, voy a llamar este audio como una especie de catarsis, de como de sanamiento espiritual. Y lo digo en este sentido, o sea, pues primero que todo me alegra saber que hay miembros o exmiembros de la policía o del ejército o de las Fuerzas Armadas que tienen una posición humanista. Y uno quisiera saber si hay más, ese era con lo que quería terminar mi pregunta, si hay más. Y lo digo por lo siguiente, yo he sido una víctima de la violencia, he sido una víctima bien fuerte de la violencia, pues yo desde muy joven, desde que tenía 15, 16 años, ando militando en la izquierda colombiana y como ya tengo 40 y punta, pues sabrán que me ha tocado gran parte de esta guerra. Y he sido víctima en cuanto a que pues, tuve un tío que era de la Unión Patriótica, un médico, que se iba a candidatizar como concejal de Villavicencio y los paramilitares llegaron a su consultorio, le pidieron una cita y en plena cita médica lo mataron. En el entierro de él, que fue multitudinario, porque pues a él lo querían mucho en esa ciudad, fuera de que era un promotor del equipo de los Llanos, del equipo de fútbol de los Llanos, la comunidad, pues era muy reconocida en la comunidad y en ese entierro me acuerdo que en el mismo entierro se le acercaron, en esa época existía el DAS, cerca al DAS y a mi otro hermano que también era militante de la Unión Patriótica se le acercan y le dicen que si no se volaba era el próximo muerto el fin de semana y se reían de él y se burlaban en medio del dolor del entierro de mi tío. Yo me acuerdo de eso. A él le tocó, a él le tocó salir corriendo, a él le tocó salir corriendo y se vino a escudar aquí en Medellín, a esconderse porque lo iban a matar también. Y me acuerdo que el papá de mi tío, o sea, mi abuelo, también le tocó salir corriendo porque él era un cooperativista y era alguien que trabajaba con las comunidades campesinas en los llanos. Y él, a pesar de su edad, también le llegaron las amenazas de que lo iban a matar. Entonces el viejito le tocó volarse y el viejito nunca se pudo recuperar de haber salido de su tierra y murió con un golpe en la cabeza, precisamente se desquició después de eso, de esa violencia. Bueno, me podría quedar aquí toda la noche contando anécdotas sobre la guerra, pero la más representativa es la vez que me salvé de ser masacrado en la sede de las Juventudes Comunistas, porque yo iba para esa sede y cuando llegué pues me tocó ver que había acabado de ocurrir unos minutos más y me muero. Había ocurrido la masacre y me tocó todavía ver destilar pues la sangre por las escaleras y el olor a sangre que duró en esa sede política duró semanas enteras. Y así sucesivamente, de entierro en entierro. Y entonces en eso siempre yo me preguntaba si dentro de las Fuerzas Armadas y la policía había al menos una o dos almas que dijeran, pues ya sé que con usted ya teníamos uno, pero uno dice, dentro de las Fuerzas Armadas habrían otros que estarían dispuestos, o bueno, se condolían o decían, este chorro de sangre hay que pararlo contra la pretensión de desaparecernos, a los que éramos de la Unión Patriótica en esa época, si había alguna intencionalidad. Y hacia el futuro, ya hicieron la pregunta, pero esa era también mi pregunta. Hacia el futuro tendremos las posibilidades de que dentro de las Fuerzas Armadas, de todos los organismos de seguridad del Estado, nos dejen de ver como un peligro, porque uno sentía en ellos que lo veían a uno con odio y peligro de acabar el statu quo de la sociedad. Y una pregunta, no sé si ustedes de pronto han trabajado, ¿por qué en Antioquia es más conservadora que el resto del país en cuanto a esas expresiones antihumanas y fascistas? Bueno, sí hay más personas humanistas dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Lo que pasa es de que existe miedo y temor. Hay muchas personas que no se atreven a decir lo que yo les dije hoy. Hay muchas personas que saben que si dicen eso, de que si se manifiestan frente a eso, serán separadas o muchas serán asesinadas. Le tengo que decir algo. Las primeras personas que llegaron y denunciaron las ejecuciones extrajudiciales en Colombia del periodo 2002 al 2008 fueron militares, suboficiales y soldados que llegaron y salieron y le contaron primero a la justicia colombiana lo que estaba pasando. Nadie los escuchó. Fueron a la ONU. La ONU también vino, habló con el presidente, con el ministro de Defensa y no les hicieron caso. Muchos de esos muchachos fueron asesinados, otros fueron desvinculados. Pero sí hay más personas que llegan y quieren la paz y aman la paz dentro de las Fuerzas Armadas. Lo otro que llega y me pregunta es acerca de qué va a pasar, que cómo, eh, que cómo va a ser la actitud de las Fuerzas Armadas hacia las personas que se desmovilicen. Mm, No quiero, no soy pesimista, pero veo que hay otro ambiente muy diferente y necesitamos blindarnos para que este proceso no sea igual cuando la Unión Patriótica sufrió lo que ese exterminio por parte de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que hoy en día ya el problema no es solamente de Colombia, sino es a nivel internacional que conocen cuál es la problemática. Considero que ya hay mucha gente que le va a temer a la Corte Penal Internacional, que las cosas van a ser totalmente diferentes. Espero que así sea. Pero mientras tanto, sí nos tenemos que seguir blindando las personas que pensamos diferentes a los amantes de la guerra. Personalmente me han amenazado, mis compañeros, muchos de mis compañeros han dejado de hablarme, me han bloqueado, han ejercido también otra clase de tortura silenciosa y también abierta. Pero creo que cuando tenemos fuerzas por trabajar por la sociedad colombiana, por aquellos que están excluidos, por aquellos que no pueden hablar, entonces debemos tener todas las fuerzas. Entonces sí, mm, trabajemos, trabajemos conjuntamente para evitar que se registre un exterminio, pero considero que eso no va a ser así. Bueno, Omar, me llamo Nicolás, soy de Argentina. Quería hacer una pregunta muy simple. Es muy importante como usted resalta que el sí está, digamos, ganando. Y dicho soporte para estar ganando viene de diferentes estratos socioeconómicos actuando conjuntamente. Pero es importante saber que si gana el sí, y esperemos que así pase, eso se va a empezar a desarmar, porque sabemos que hay intereses distintos para cada clase, digamos, o para cada estrato socioeconómico. ¿Cuál cree usted que es el interés de cada estrato socioeconómico, de cada clase? Entenderlos como parte del sí, porque también, digamos, hay clase alta apoyando el sí, clase media y clase baja. ¿Cuál cree usted que es la influencia de cada uno? Y luego terminar esa pregunta y empezar una nueva que también es muy simple. Quería preguntarle cómo están influyendo los medios de comunicación. Más que nada eso. Comienzo por su última pregunta.
¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la paz? Mm, los medios son medios de propiedad de ciertas élites. Sobre todo hay un canal que se ha opuesto totalmente al proceso y es el canal RCN. El canal Caracol ha sido como más asequible, sin embargo, tiene periodistas y de pronto algunos de sus dueños que llegan y están en contra de la paz. Los medios han jugado un papel muy importante, pero hay algo que ellos no pueden controlar y son las redes sociales y las emisoras comunitarias y otros escenarios. En las redes sociales, las emisoras comunitarias, la paz prevalece. Ahora vamos a la pregunta con la que se inició el papel de los diferentes sectores sociales. Mire, hay de estratos altos, por decir algo, la familia de nuestro actual presidente, los que ocupan esos cargos ahorita importantes en la administración, ellos están apoyando al gobierno con ese sí por la paz. Hay unos sectores más radicales que en ese mismo estrato económico que es no representado por aquellos amantes de la guerra, por personas que han hecho su capital a través del narcotráfico o criminalidad de cuello blanco, como denomino a ciertos hechos delictivos. En los sectores de abajo, recuerde que los obreros, que los empleados de los negocios de muchas personas que están en contra del proceso son empleados y son obreros de ellos. Entonces ellos darán un sí y un no por la paz. Sin embargo, ya hay muchas comunidades de abajo que entienden la importancia de ese sí. En la media, en la clase media, por decir algo, ese estrato socioeconómico, antes no estaban tomando partido, hoy ya están tomando partido. Tú encuentras estudiantes de la Universidad de los Andes, de la Javeriana y de otras universidades élites del país, donde los estudiantes están saliendo y dándole un gran sí a la paz. O sea, esa lectura es una lectura de los últimos 15, 20 días que he estado muy juicioso siguiendo las redes y siguiendo como observando la sociedad, nuestras universidades y otros contextos. Disculpen un poco mi ignorancia. Lo que conozco de Colombia es un poco lo que puedo leer uno en Wikipedia, en los comentarios de los camaradas y pues lo que uno puede buscar en información, pero es un poco complicado discernir esa información. Entonces, ¿cómo está esto del Ejército de Liberación Nacional, ELN? Entiendo yo que hasta donde entiendo sigue activo, sigue existiendo este frente de guerra que tiene Colombia. No sé si me pueden discernir esta consulta. Bueno, el Ejército de Liberación Nacional todavía se encuentra enfrentándose al Estado. Sin embargo, en estos días se pronunciaron frente a que iban a dejar sus hostilidades hasta el 2 de octubre, hasta después del plebiscito. Ellos también están esperando
Creo que quieren ser cautelosos para saber cómo, qué resultado va a tener ese plebiscito el 2 de octubre. Y si, como yo estoy pronosticando, gana el sí, ellos van a comenzar a tener un giro eh, en esa decisión que habían dicho que no iban a negociar con el gobierno. Considero que después del 2 de octubre van a negociar, se van a sentar y van a colocar y comenzarán a hacer acuerdos. Pero ya ahí ellos se dan cuenta ahorita con lo que ganó la FARC en la mesa, ellos se dan cuenta de que hay mucho de esas cosas que a ellos también les van a beneficiar. Eh, el siguiente grupo que se va a desarmar es el ELN después del plebiscito. Omar, quería preguntarle si usted cree que hay una verdadera intención de desarmar en las organizaciones paramilitares y cómo ve digamos, esa franja problemática tan conflictiva y tan violenta del paramilitarismo y todo lo que hay ahí invertido en armas, ¿no? Y por otro lado, si usted cree que, no si usted cree, si sabe que hay un desarme, ¿cómo es el de la FARC? ¿Desarme o bajada de armas? Cristina, comienzo por la última pregunta. Es un desarme total, el cual está seguido muy de cerca por la ONU. Después del plebiscito, existen 180 días y en esos 180 días la FARC va a entregar todo su armamento. Está acordado. Que si creo que sí es cierto lo de la FARC, sí, considero que sí es cierto la entrega real de armas de la FARC. Su primera pregunta, cuando habla de paramilitarismo, tengo que decirle que el paramilitarismo no desapareció. El señor Uribe lo que hizo fue llegar y a través de un show seguido por muchas personas en Colombia, entonces hizo que el paramilitarismo tomara otro nombre y las bautizaron como BACRIM. Esos son los paramilitares. Tienen raíces muy fuertes en ciertas regiones del país. Ahora creo que los gobiernos sí tendrán que combatir el paramilitarismo más directamente. Lo que pasa es que durante 8 años el paramilitarismo en ningún momento, las fuerzas militares no combatieron el paramilitarismo. Entonces están ahí vivas. Ahora, cuando el gobierno no se tiene que preocupar por el accionar de la FARC, entonces le van a colocar la atención que se merece ese problema. Omar, mucho gusto. Me llamo Javier acá de Ecuador. Sí, realmente es sorprendente justamente la exposición y claro, a uno le lleva a reflexionar muchas cosas. Sin embargo, hay un aspecto muy importante y es que se me venían muchas cosas en la cabeza y con un compañero en un momento estábamos pues hablando sobre el proceso de paz que está llevando Colombia
y se me venían ciertas inquietudes, y una de ellas es que no será, bueno, para para el gran capital, para el gran burgués, más bien un buen negocio la paz. Ahora, del por qué. Porque claro, el desarme total, justamente como se lo había planteado, quedan en total indefensos los camaradas que pues de alguna u otra manera van a querer asumir eh, un, una posición política. Y claro, para ellos, para la gran burguesía, no es nada más y creo que mucho más peligroso estar la gente, estar nuestros camaradas al frente del poder, tomados en el poder vía democracia, que efectivamente bajo las armas. Y en esa línea, para mí, por ejemplo, es muy preocupante de que esto sea más bien el fin de los compañeros que están justamente tratando de tomarse la otra vía. Recordemos lo que pasó en Chile. O sea, claro, dos momentos totalmente diferentes, pero sin embargo, para esta gente, como ya bien lo conocemos, una persona no es nada siempre y cuando estén sus intereses sobre 2, 3, 100.000, 200.000 personas, no importa. Y es preocupante. Y bueno, y quisiera saber, o sea, cuáles serían más bien los mecanismos para que podamos de alguna manera sostener a los compañeros y tratar de evitar aquello, o sea, tratar de en lo posible evitar aquello y que puedan, claro, asumir el rol protagónico en Latinoamérica y que sea el inicio de algo diferente en nuestra América Latina. Ven, tengo que precisarte algo. La paz no tiene color. La paz es una riqueza social. La paz es una riqueza de la humanidad. El- no es una riqueza para un sector específico de la sociedad o como tú lo dices, para la burguesía. La paz es riqueza social. La paz es para toda la población, para los negros, los blancos, los amarillos, los azules, los rojos. La paz es para los pobres, es para los ricos, para los excluidos y los no incluidos. La paz es para el católico, para el protestante, para el evangélico, para el ateo. La paz es universal. La paz es armonía, es convivencia. La paz es el motor de supervivencia de la humanidad. Tengo que llegar y precisar que la paz beneficia es a todo el colectivo social. Eso es lo que se gana con la paz. Frente a su segunda pregunta, que qué debemos hacer para evitar un exterminio como lo sucedido con la UP. Primero, debemos ser muy solidarios y debemos hacer bastante acompañamiento. Debemos llegar y fortalecer redes sociales. Debemos de llegar y entre todos llegar y cogernos las manos y no permitir que aquellos violentos nos sigan asesinando. Es una tarea bastante difícil, pero sucede que primero nadie podía pensar en paz, nadie podía pensar en ello en mi país. Hoy hay muchas personas que ya piensan en eso, máxime cuando se tiene un aval internacional. El aval es un aval internacional. Ahí también vamos a encontrar recursos y la mano para garantizar el proceso de paz. No, al compañero Sabio un comentario y perdona, de pronto puedo estar quitándole la dinámica a Don Omar y por eso le preguntaba si podía.
porque me da pena con él. Él es el expositor y un gran expositor. Don Omar ya lo recalcó, entonces yo ya no necesito recalcar lo que es la parte del bien supremo de la paz, que incluso las dos partes lo han hablado, tanto las FARC como el Estado, donde dicen el aspecto supremo de esta negociación es la paz, como lo ratificó Don Omar. En eso estamos de acuerdo todos. Simplemente le quería como recordar a Xavi que eso ya es más sociológico el asunto. Hay diferentes intereses, hay diferentes intereses. Si parte de lo que si parte de lo que nosotros llamamos y Xavi llama burguesía está interesada en el proceso de paz, sí, claro, si no, no habría paz aquí. Es que a quien más que a los grandes inversionistas les interesa la paz, y eso está bien. Lo mejor de hacer negocios es tener un ambiente donde los costos de seguridad se disminuyan y donde haya más facilidades de entrar la inversión. Entonces, gran parte de esa burguesía es la que está promoviendo la paz y con ellas es que los que, así no seamos burgueses, sino los que estamos aquí del otro lado, los que somos más bien pobres en este mundo, pues nos interesan que ellos con nosotros vamos a ese objetivo común que es la paz. Ya lo que tiene que ver en cuanto a luchas de políticas sociales y demás, pues ya nos veremos en el campo electoral, como es lo que espero yo que después de estos acuerdos se vengan grandes alianzas de todos los sectores progresistas y democráticos del país. Y también hay otros sectores, punto aparte ahí, hay otros sectores que les interesa la guerra y son sectores que pueden tener unas fuertes relaciones con el sector agropecuario porque pues serán los que más perjudicados se verán, los que viven de los presupuestos de la guerra, precisamente todos los contratistas y la gente que vive de estar alimentando la guerra, y algunos ganaderos y otras personas que no les interesa que hacia el futuro se esclarezcan los procesos de paz y guerra en Colombia. Entonces ese era el comentario, no era pues para más, era simplemente un comentario. Bueno, frente a lo que han planteado de quién gana con la paz, qué sector gana con la paz, tengo que decirles lo siguiente, y de acuerdo a la experiencia. En el lugar que me encuentro es en el cañón de Camparrusia, en el Urabá antioqueño. Allí van los comerciantes y nos compran el kilo de maracuyá en 1.000 pesos. Y en la ciudad usted compra una libra por 3.000 pesos. Van y nos compran el frijol, un kilo de frijol en 1.500 pesos. En la ciudad la libra de frijol vale 3.000 pesos. Van y nos compran un kilo de pergamino, café pergamino, en 5.000 pesos. En un aeropuerto nos lo venden la libra en 30.000 pesos. Con La Paz, cuando llegamos y miramos los acuerdos, y dentro de ese está la reforma rural integral, dicen está establecido que tienen que mejorar las vías terciarias del país, o sea, las vías que van de los municipios a los corregimientos, las cuales en su mayoría están sin pavimentar. Entonces van a arreglar eso. ¿Eso a qué conduce? A que ese campesino no tenga que esperar allá a que las personas le den por sus productos lo que quieran, sino ya se van a asociar y van a vender sus productos a un mejor precio. La Paz beneficia desde los de abajo, la clase media, la clase alta. Entonces, sí quería llegar y recalcar porque considero que cuando llegan y me dicen que La Paz van a beneficiar únicamente a la clase alta,
de pronto muchas personas de los de abajo votarían por el no. ¿Por qué? Porque es que si gana el sí, entonces se van a beneficiar son los de arriba y no los de abajo. Considero es al contrario. Los mayores beneficiarios está en la base de la sociedad. Sí, Omar, justamente lo que se planteaba me parece correcto. Claro, son, como digo, dos países totalmente distintos, culturas totalmente diferentes, pero justamente la cuestión de los caminos no garantiza plenamente su plenitud, que los campesinos vayan a tener mejores condiciones de vida. Un caso específico, mi país. Hay una situación, ¿no? Ustedes pueden venir acá al Ecuador y pueden ver los caminos vecinales, son muy, 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 muy buenos. Sin embargo, problema mismo, como háblese como estructura mismo de mercado, no da para que puedan, o sea, no tienen las condiciones para que puedan mejorar su vida. Y es una lucha que nosotros estamos acá dándole, inclusive desde la misma institución. Es un problema prácticamente estructural. Ahora bien, la cuestión de quién termina ganando, sí, efectivamente. Por ejemplo, para Estados Unidos la guerra es un negocio redondo, ¿no? Son los primeros proveedores de armamento a nivel del mundo. Claro que para ellos es negocio. Sin embargo, bueno, y eso también es un poco de, es una hipótesis la que se plantea, que por el otro lado, el caso de Cuba, ¿no es cierto? Es también un negociazo para Estados Unidos tener unos acuerdos mutuos de Cuba, porque ya lo planteó, ya lo planteó el mismo Obama, manifestando de que efectivamente han fracasado con la estrategia como se había planteado con Cuba. ¿Y qué es lo mejor? Claro, llegar a los acuerdos, venir, intervenir y listo, se acabó, de una manera totalmente diferente. Aunque sabemos que, bueno, Cuba es otra situación también. Bueno, como para reforzar tengo que decir lo siguiente. El problema es la educación y la formación también de nuestros campesinos. Lo que pasa es, no sé, ahí en el Ecuador o en Bolivia, en Chile, Argentina, inclusive Venezuela, ¿qué clase de formación tiene el campesinado? Si nosotros nos vamos para Cuba, que es el ejemplo que está colocando, el campesino de Cuba es un campesino profesional que tiene especializaciones, tiene maestrías. Nuestro campesino colombiano tiene segundo, tercero de primaria. Nuestro campesino colombiano todavía es analfabeta. Sin la paz, ¿qué va a conducir? Va a conducir de que se realicen reformas, que lleguemos y comencemos a trabajar en una escuela para la ruralidad, que lleguemos y le enseñemos al campesino a ser empresario. Son son grandes cosas que no se dan de la noche a la mañana, pero la paz sí garantiza que se van a mejorar las condiciones en el sector agrario colombiano. Mientras realizan la otra pregunta, les cuento una anécdota de esta noche. Llega un promotor del no y envía un mensaje diciendo que que estamos votando sí, que para llegar y demostrar nuestra fidelidad por ese sí, que si podíamos recibir un guerrillero que se desmovilice. Inmediatamente les contesté, no les voy a recibir uno, ni dos, ni tres. Estoy dispuesto a recibir 30 excombatientes para llegar y con ellos crearles proyectos productivos, para con ellos llegar y mostrarle al país de que unas personas desmovilizadas pueden transformar la sociedad. Al comienzo les dije, si logramos, con personas logramos desmovilizar
670 muchachos de los combos de Medellín, los cuales hoy son profesionales, los cuales hoy se aman a sí mismos y aman la sociedad. ¿Qué no podemos hacer con los guerrilleros? Que los guerrilleros estaban allá y tenían una conciencia social y política. Saludos para todos y todas. He estado escuchando con mucha atención. Bueno, quiero aprovechar como veo que es mis audios es de los finales, pues quiero aprovechar para agradecer a Omar, una exposición muy interesante. Y agradecer a todos los compañeros. Me dije, las intervenciones de los compañeros, en este foro hay un nivel, unos compañeros de una inteligencia y de una capacidad, bueno, pero ya no me detengo ahí mucho para no parecer cepillador. En todo caso, quería decirlo. Mi comentario es el siguiente. Omar, la anécdota de Omar muestra su compromiso con la paz. Y de todas maneras quiero hacer un pequeño comentario que no es que Omar se equivoque en el asunto, sino que es una cuestión de lingüística del conflicto. Que Omar maneja, que no tiene nada de malo, sino que quiero contarles otra percepción que se tiene frente al asunto sobre esa palabra desmovilizados. Las FARC, para tratar de demostrar otra gramática diferente en su compromiso de paz, ha dicho que ellos no se van a desmovilizar, pero es un asunto de gramática, de semántica, como dice la Zenaida. Aunque lo que dice, aunque desde el punto de vista que menciona Omar, pues también aplica, pero lo que ha dicho las FARC es evita usar esa expresión y decir que no se van a desmovilizar, que se van a movilizar políticamente, que van a cambiar la movilización armada por una movilización política. ¿Sí? Ese es un pequeño comentario que no desvirtúa para nada lo que dice Omar, sino que quería presentar cómo maneja las FARC, la gramática de las FARC frente a ese asunto. Sí, que es un asunto gramatical solamente, no es de fondo. Vuelvo y digo que muchas gracias al compadre Omar. Bien, compañeros, mi pregunta es la siguiente. No sé si ya la hicieron porque no he podido ponerme al momento con toda la exposición debido a que no tenía energía eléctrica y carga en mi teléfono. Concretamente, mi pregunta es hacia don Omar, la siguiente. Don Omar, ¿se maneja o tienen ustedes la idea de quiénes son los actores intelectuales de este falso positivo? Bueno, frente a la pregunta, ¿quiénes son los autores intelectuales de los falsos positivos? Sí sería como necesario realizar todo un debate alrededor, pero de acuerdo a lo que he investigado, quienes lo crearon, los falsos positivos no vienen de la época de Uribe, sino de los años 80, pero se tienen un incremento del 2002 al 2008, donde muchos generales de la República, y creo que hay autoridades administrativas y políticas que llegaron y fomentaron y generaron esos falsos positivos. Al respecto, no le puedo ampliar más la información, toda vez que ese tema lo estoy trabajando con una universidad y no puedo adelantar respuestas sobre el particular. Espero apenas se entregue el informe a la universidad, ya puedo hablar con más propiedad y con más libertad. Bueno, les agradezco y feliz noche para todos. Armas de fuego, muchas de las cuales también han sido entregadas.